liturgia de la misa, expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. El sagrario o tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía, para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece a nosotros. El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa del Señor, y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. Escuchemos este texto con atención. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo.
Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Para responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Escuchemos lo que dice San Pablo cuando exhorta a un examen de conciencia. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con una fe ardiente las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía, que los fieles con las debidas disposiciones comulguen cuando participan en la misa. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles después de la comunión del sacerdote el mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice en el Evangelio de San Juan: El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo, y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana, necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión, es entregado por nosotros, y la sangre que bebemos, es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo, sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos, y preservarnos de nuestros futuros pecados.
Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de las fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuando más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él, por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales, esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía, es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un solo cuerpo. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados por nosotros. Debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.